Bienvenidos a la Arboleda Sagrada y la continuación de esta nueva serie sobre las enseñanzas e historias de la vida del presidente Russell M. Nelson. Este tema es diferente a lo que normalmente comparto aquí en el canal, que típicamente comparto temas doctrinales o enseñanzas sobre las escrituras. Aquí les estoy compartiendo algo de la vida de nuestro profeta actual. Esta es la parte 7 de esta serie. Si no han visto las primeras 6 partes, les invito a que busquen esas partes aquí en el canal. Y si ustedes son nuevos al canal, les invito a que puedan suscribirse al hacer clic en el botón rojo que se encuentra aquí abajo. Después, por favor, hagan clic en la campanita y seleccionen la opción de recibir todas las notificaciones del canal. Disfruten también, por favor, de los otros videos que tengo para ustedes para que puedan disfrutar de un buen estudio de las verdades del Evangelio de Jesucristo. Bien, entremos al tema del día de hoy, continuando con esta biografía de la vida del presidente Russell M. Nelson. Durante los primeros días de la cirugía a corazón abierto, cuando las tasas de mortalidad aún eran muy altas, el doctor Nelson sintió que debía considerar las posibilidades de fallecimiento cada vez que consultaba a un paciente con insuficiencia cardíaca. En 1956, el doctor Nelson realizó 10 operaciones consecutivas a corazón abierto sin perder un solo paciente. Él informó de esa proeza al Colegio Americano de Cirujanos, porque en ese momento el logro era digno de mención. Con el tiempo, él realizaría 100 operaciones consecutivas sin perder a ningún paciente. Pero en los primeros días, eso no fue así. Tuvimos que vivir con nuestra propia culpa, dijo Russell. Le decía a los pacientes y a los médicos que los habían enviado a mí que si pensábamos que el paciente podría vivir más de un año, no deberíamos operar. Pero si la esperanza de vida del paciente podía medirse con unos pocos días, semanas o quizás meses, podríamos ayudar y deberíamos operar. Los pacientes no podían estar al borde de la muerte porque no podrían sobrevivir a la operación. Así que tenían que ser lo suficientemente fuertes para tolerar la operación, pero lo suficientemente enfermos que sin la operación podrían morir pronto. Un paciente memorable fue Mickey Oswald, el entrenador de fútbol americano de la escuela preparatoria de Russell. Aunque Russell había formado parte del equipo de fútbol americano de East High School, no jugó mucho. Por un lado, aunque tenía inclinaciones atléticas y se convertiría en un excelente esquiador en la nieve y en el agua, su cuerpo delgado no estaba hecho para el fútbol americano. Por otro lado, ya estaba contemplando una carrera en medicina y no era muy atractiva la idea de que un liniero fornido le pisara las manos o lastimara alguna parte de su cuerpo. Así que se sentó en la banca de suplentes la mayor parte del tiempo. El entrenador Oswald agradeció que la carrera de Russell como jugador de fútbol fuera de corta duración, porque años más tarde necesitaría los servicios de su exjugador cuando enfrentó una insuficiencia cardíaca. Después de que el doctor Nelson evaluara la condición de su exentrenador, le dijo que su pronóstico no era bueno. Si tuvieran que proceder con una operación, se correría un riesgo extremadamente alto y él no podía asegurarle que sobreviviría. Pero Russell accedió a realizar la cirugía porque, de lo contrario, la muerte del paciente era segura. Nunca olvidaré su respuesta, relató Russell. Mi vida está lista para ser inspeccionada, dijo Mickey. Así que procedamos. Esas palabras, mi vida está lista para ser inspeccionada,
Se me quedaron grabadas desde entonces, dijo Russell años después. Lo dijo con mucha sinceridad y a menudo he contemplado ese poder de estar listo para enfrentar el mundo venidero con ese tipo de confianza espiritual. El entrenador Oswald no sobrevivió a la operación, lo que hace que su declaración al doctor Nelson sea aún más conmovedora. La tutoría del doctor Philip B. Price para Russell Nelson data de la Escuela de Medicina. Cuando Russell y Danzel quisieron regresar a Utah en 1955, el doctor Philip B. Price contrató a doctor Nelson como profesor asistente de cirugía en la Universidad de Utah. Y cuando el doctor Nelson estaba considerando realizar la primera operación a corazón abierto en Utah, el doctor Price fue uno de sus voceros más entusiastas. Cuando el doctor Price fue nombrado decano de la Escuela de Medicina de esa universidad a fines de la década de 1950, se creó un vacante como director de cirugía, pues él ocupaba ese puesto. El doctor Nelson, que había regresado a la universidad para estar ahí 4 años, parecía ser un candidato ideal y habría sido elegido por el doctor Price para sucederlo. Pero el doctor Max Wintrob, un hombre influyente en la Universidad de Utah y presidente del comité de reclutamiento, tenía otras ideas. Nelson es un mormón etiquetado y si lo designamos sería ofensivo para nuestros donantes, declaró él. El doctor Walter J. Burdett fue nombrado para el cargo y los planes de Burdett para el futuro no incluían al doctor Nelson. Para complicar aún más la situación, en 1957, la Fundación John and Mary R. Markle otorgó al doctor Nelson una beca que constituía una valiosa subvención de $6,000 estadounidenses anuales durante 5 años para apoyar su continua investigación cardiovascular. Ser conocido como un erudito de Markle era similar a ser coronado príncipe en el campo de la medicina. Pero con la llegada de Burdett a la Universidad de Utah, se hizo evidente que la permanencia del doctor Nelson en la facultad no estaba en los planes del doctor Burdett. Parecía injusto, pero el doctor Nelson no podía hacer nada sino renunciar a su puesto de profesor en la Universidad de Utah y dejar su beca Markle después de haberla tenido solo 2 años. Russell no pudo evitar sentirse preocupado. Llevaba 4 años en la práctica y su experiencia y buena reputación iban en aumento, pero todavía era un médico joven en un campo nuevo. Tenía una familia en crecimiento que cuidar y ahora estaba sin trabajo. Él y Danzel se sintieron agradecidos cuando lo invitaron a unirse a las filas de la clínica Salt Lake. Al mismo tiempo, solicitó y recibió privilegios de contratación en el Hospital Santo de los Últimos Días. Así que, en esencia, simplemente trasladó su práctica quirúrgica al otro lado de la ciudad. Con el tiempo, se le pidió al doctor Burdett que renunciara a su puesto en la universidad. Russell nunca regresó a la Universidad de Utah como empleado de tiempo completo, pero llegó un día en que él jugó un papel decisivo en la recaudación de recursos para el Hospital Santo de los Últimos Días, el Primary Children's Hospital, el Veterans Hospital
y la Universidad de Utah, que servirían para crear un programa de formación sobre cirugía torácica casi inigualable, que beneficiaría a todas esas entidades. Tuve muchos buenos ayudantes, recordó Russell Nelson. Tuve a Conrad Jensen y a Kent Jones y, con el tiempo, a Don Doughty. Y la universidad tenía a Keith Ripsma, un líder muy capaz. Pero en el Hospital Santo de los Últimos Días no solo estaba mi grupo, sino también el grupo Rummel, la clínica Salt Lake y muchos otros. Utah estaba demostrando ser un semillero de experiencia y conocimiento en cardiocirugía. A principios del otoño del 1957, Danzel despertó a Russell en medio de la noche para contarle un vívido sueño que acababa de tener. Con cierta euforia, anunció que ella y Russell iban a tener un bebé. Durante la noche tuve una visión, dijo ella. Fue más que un sueño. Vi a un bebé. Tenía una cara redonda y mucho pelo, y se parecía a ti. Tuve una reunión maravillosa con él. Russell parecía emocionado, por así decirlo. Dantel estaba embarazada de su sexto hijo y después de 5 hijas, las perspectivas de tener un varón eran muy emocionantes. Adoraban a sus hijas, Marsha, Wendy, Gloria, Brenda y Silvia, pero también les encantaba la idea de tener un hijo varón. Cuando Emily, su sexta hija, nació poco después, ambos se preguntaron sobre ese sueño de Danzel, pero rápidamente se enamoraron de su bebé más reciente. 16 meses después, tuvieron otro bebé, una niña, Lori. Y luego, 3 años después, otra chica, Rosalie. Más tarde, 3 años y medio después de eso, otra chica, Marjorie. Después de esa primera visión de Danzel del niño pequeño de cabello oscuro y cara regordeta, los Nelson hicieron 4 viajes más al hospital para que ella diera a luz y regresaron a casa cada vez con un precioso bulto envuelto en color rosa. Curiosamente, a lo largo de todo ese periodo, mayormente una década, las experiencias nocturnas de Danzel con el niño continuaron. Lo volví a ver, le dijo a Russell una mañana. Es un niño tan dulce y especial. Ya tenían una familia numerosa, de acuerdo con los estándares de cualquier comunidad. 9 hijas. Y además, la edad de Danzel se había convertido en un inconveniente. Con cada sucesivo embarazo, le resultaba cada vez más difícil sobrellevarlo y dar a luz a sus bebés. Sin embargo, detenerse no era una opción. Sus experiencias con el niño eran tan vívidas que estaba segura de que su familia aún no estaba completa. Entonces, a pesar de que tendría perdón, a pesar de que tendría 46 años cuando diera a luz a ese bebé, quedó embarazada por 10ª vez. Habían pasado más de 5 años desde que diera a luz su hija menor, a Marjorie. Mientras estaba en Sun Valley, Idaho, el estado de Idaho, para hacer una presentación en una reunión de la Asociación de Cardiocirugía de Idaho, Russell se despertó en medio de la noche con la clara impresión de que esta vez Danzel estaba embarazada del hijo que había estado viendo durante años.
Y también tenía la impresión de que el nombre del niño debería ser Russell Marion Nelson Jr. o hijo, pues con cada embarazo anterior, Russell y Dancel habían seleccionado tanto el nombre de una niña como el de un niño, pero siempre habían evitado etiquetar a un hijo como Junior, es decir, hijo. Sin embargo, esta vez eso pareció diferente. Cuando Dancel estaba en el parto, le dieron oxitocina para acelerar sus contracciones, pero enseguida su presión arterial se elevó mucho. Russell estaba a su lado y y su nerviosismo crecía al ver que su labor de parto no avanzaba. Cuando su presión arterial llegó a 220 sobre 120, él insistió en que su obstetra trajera al bebé por cesárea. El 21 de marzo de 1972, Dancel dio a luz a un hermoso bebé de 5,5 kilos y 58 centímetros de largo, un paquete de alegría, un bebé de cabello oscuro y rostro regordete. Cuando Dancel se despertó de la anestesia y Russell le entregó a su hijo, envuelto en mantas, ella exclamó: Él es el indicado. Él es a quien he visto y conocido durante todos estos años. Por fin, los Nelson tenían un hijo varón y, como Russell bromearía más tarde, nuestra casa era como un dormitorio de niñas hasta que llegó nuestro único hijo varón. Pobre chico, él no sabía quién era su verdadera madre durante sus primeros 2 años entre sus hermanas. A medida que Russ Jr. crecía, a él, al igual que a sus hermanas, le encantaba pasar tiempo con su padre, quien parecía tener la habilidad de hacer que incluso las cosas mundanas parecieran divertidas. Russell extendía sus papeles sobre una mesa y preguntaba quién quería ayudarlo con sus impuestos, sabiendo que ninguno de los niños podía hacerlo, pero los invitaba a estar cerca de él. Él podía hacer que sacar la basura fuera una rutina divertida, dijo Russ Jr. años después. Él siempre ha sido el mismo y esa normalidad hizo que crecer fuera cómodo y más fiable. Cuando aún era joven, Russ Jr. tuvo muy en claro algo. Podía preguntarle cualquier cosa a mi papá y él siempre sabía la respuesta. Una vez me llevó al hospital y me enseñó a leer una angiografía. Siempre se tomaba tiempo para explicarme las cosas y que yo pudiera aprender. Incluso en una salida para ir de pesca, extraía el iris del ojo de un pescado y decía: mira cómo es de aumento. Su familia lo era todo para Russell. Le encantaba su trabajo y estaba inmerso en él. Apreciaba los llamamientos para servir en la iglesia, pero su familia significaba todo para él. A lo largo de los años, cuando a Dancel o a los niños se les preguntaba sobre su relación con su ocupado esposo o padre, cada uno respondía como era de esperarse. Cuando él está en casa de veras. Pero entre las responsabilidades del hospital y de la iglesia, no estaba mucho en casa. Dancer llevaba la mayor parte de la carga en casa y, en lugar de resentirse por su destino, eso le encantaba. Por alguna razón, no la desgastó el hecho de que su esposo, intensamente ocupado, todavía no trajera mucho dinero a casa. Eso junto con el caos de una familia numerosa
y en constante crecimiento. Seguramente el desafío de todo eso debió haber sido una carga a veces, y ella hizo innumerables sacrificios personales, pero sus hijos no veían eso. Parecía haber nacido para ser madre y eligió amar casi todo a ese respecto. A través de los años, le enseñó muchas cosas a su esposo acerca del vínculo único entre madre e hijo. Después del nacimiento de Laurie, Russell y Dancel estaban esperando a que la enfermera les trajera a su nuevo bebé. Dancel había estado bajo anestesia durante el parto y aún no había visto a su pequeñita. De repente ella dijo, escucho llorar a nuestra bebé. ¿Estás bromeando?, respondió Russell. Ni siquiera la has visto todavía. Pero Dancel insistió, es nuestra bebé, conozco su voz. Le pidió a Russell que fuera a ver, por lo que él salió al pasillo y bajó hasta un carrito grande que transportaba a los bebés en sus Moisés, desde la guardería hasta las habitaciones de sus madres. Solo había un bebé llorando. Todos me parecían iguales, así que verifiqué la identificación y descubrí que el que lloraba estaba etiquetado como Bebita Nelson, cuarto 571. Eso fue una inspiración para mí. Dancel conocía la voz de su hijita, incluso antes de que ella lo hubiera escuchado. No pude evitar pensar en la declaración del Salvador de que mis ovejas conocen mi voz. En este caso, la pastora conocía la voz de sus ovejas. Dancel era, como Russell declararía más tarde, la fuente de la que brota el amor nutritivo en nuestro hogar. A pesar de que a lo largo de su vida recibió muchos elogios, reconocimientos, responsabilidades y el ser conocido por muchas personas, siempre dijo que las bendiciones más importantes para él vinieron gracias a ella. Y Russell entendió que la eterna realidad era que cuando todo hubiera sido dicho y hecho, el propósito del plan de Dios era sellar y exaltar a las familias. Hermanos, hemos terminado con esta parte de la vida del presidente Russell M. Nelson y se darán más detalles en el siguiente video. Sobre lo que hemos escuchado hoy en este video, díganme qué aprendieron del profeta y qué les llamó la atención de esta parte de su vida. Dejen sus comentarios en la sección que se encuentra abajo y favor de compartir el video para que más personas puedan disfrutar de estas historias de la vida del presidente Nelson. Inviten a sus familiares y amigos, por favor, que vengan al canal para que puedan suscribirse y disfrutar de los videos que tengo aquí en el canal. Espero que aquí, en este canal, La Arboleda Sagrada, ustedes hayan encontrado nuevamente su lugar apartado y especial, en este caso específico, para aprender algo más sobre la vida del presidente Russell M. Nelson. Que puedan disfrutar de los otros videos, mis queridos hermanos, para que puedan hacer unos excelentes estudios sobre varios temas del Evangelio. Y nos veremos para el próximo video aquí en La Arboleda Sagrada. Un abrazo muy fuerte para ustedes, cuídense mucho y nos veremos. Cuídense, chao.